¿Alguna vez te has sorprendido pensando, mejor dejarlo pasar? No vale la pena discutir. ¿Soy mejor que esto? ¿Cuántas veces has tragado la palabra correcta, la respuesta necesaria, los gritos atorados en tu garganta solo para evitar un conflicto? Pues voy a decirte algo que tal vez te duela escuchar: cada vez que haces esto, te traicionas a ti mismo. Vivimos en una cultura que venera la paz superficial. Desde pequeño se nos enseña que no confrontar es señal de madurez, que ser educado significa quedarse callado cuando algo nos molesta, que elegir el silencio es ser superior. Es una mentira. Nietzsche vio esto con brutal claridad. Comprendió que gran parte de esa virtud que llevas no es más que miedo disfrazado. Miedo a la confrontación, miedo a perder el amor o la aprobación de los demás, miedo a ser visto como difícil, agresivo o egoísta. Pero te diré algo: mientras vivas para complacer y evitar conflictos, estarás condenado a tragarte tu propia ira. El filósofo llamó a esto la moral de esclavo, un conjunto de valores creados por los impotentes, los resentidos, aquellos que no podían reaccionar. Así que aprendieron a esconderse tras una fachada de humildad y sumisión. Y lo peor es que esto se ha convertido en norma. Se ha convertido en un modelo de comportamiento. Hoy crees que estás siendo una buena persona cuando en realidad estás permitiendo que te dominen. Detente y piensa: ¿cuántas injusticias has tolerado solo por mantener la armonía? ¿Cuántas veces te has quedado callado cuando sabías que debías hablar? ¿Cuántas veces has tragado ofensas, humillaciones, faltas de respeto, todo en nombre de la paz? No estoy aquí para decirte que salgas a pelear con todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de recuperar el derecho a existir con dignidad. Porque te digo, si no aprendes a enfrentar el conflicto, este te devorará por dentro. El resentimiento se acumulará y un día no podrás más. Y entonces, o explotarás de la peor forma, o te hundirás en la apatía, convencido de que ser bueno es ser inofensivo. Pero la naturaleza ofrece una salida, una filosofía que te invita a romper este ciclo de sumisión. Que te muestra cómo el conflicto, lejos de ser un enemigo, puede ser un camino hacia tu liberación. En este video vamos a adentrarnos en las ideas de Nietzsche sobre el miedo a la confrontación. Vas a entender cómo esta moral de esclavo sigue moldeando tu vida hoy, y lo más importante, cómo puedes superarla. ¿Estás listo para escuchar algunas verdades incómodas? Entonces quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Para entender por qué temes tanto al conflicto, necesitas ir más allá de tus experiencias personales y mirar en las profundidades de la historia moral humana. Y nadie hizo esto con tanta insistencia como Friedrich Nietzsche. En la genealogía de la moral, Nietzsche revela un proceso brutal: los valores que llevas hoy, o que consideras buenos, no surgieron de una nobleza de espíritu, sino de la impotencia, el resentimiento y la necesidad de los débiles de defenderse contra los fuertes. Imagina una época en que la fuerza era ley. Los hombres nobles, los guerreros, no se disculpaban por su voluntad de poder. Dominaban, imponían límites, buscaban afirmarse en el mundo. Su moral era activa, afirmativa. Lo bueno era aquello que reflejaba fuerza, coraje, grandeza, autosuficiencia. Pero había otros, los débiles, los resentidos. Incapaces de ganar en el juego del poder, sin la fuerza para imponer su voluntad, solo les quedaba un recurso: voltear el juego. ¿Cómo? Creando una nueva moral basada en la inversión de valores. Lo que antes era bueno, la fuerza, el orgullo, el coraje, pasó a verse como malo, como pecado. Y lo que antes era debilidad, sumisión, obediencia, humildad, fue elevado al estatus de virtud. No por un deseo genuino de bondad, sino por necesidad. Fue un acto de supervivencia. Nietzsche llama a esto la moral de esclavo, una moral creada no desde la vida vibrante, sino desde la negación de la vida. Un sistema de valores que glorifica la retirada, la renuncia, la pasividad, como si fueran elecciones superiores, cuando en realidad son defensas inconscientes frente a la incapacidad de actuar. Y tal vez pienses que todo esto pertenece al pasado. Pero no. Esta moral sigue viva. Da forma a la educación que recibiste. Está en las frases que escuchaste desde niño: no respondas. No discutas. Compórtate. No causes problemas. Desde pequeño fuiste condicionado a asociar la confrontación con el mal y la sumisión con la virtud. Cada vez que callas, agachas la cabeza o evitas un conflicto para mantener la apariencia de armonía, estás siendo gobernado por esta moral de esclavo. Pero atención, esto no significa que seas débil o sumiso por naturaleza.
Significa que te enseñaron a creer que ser fuerte, afirmar tu voluntad, imponer límites, era algo malo. Te adoctrinaron para creer que ser bueno es ser inofensivo. El resultado, un patrón psicológico que atrapa a millones de personas. Miedo a la confrontación. Miedo a tomar una postura. Miedo a reclamar tu propio poder. Te convences de que eres maduro por evitar conflictos, cuando en realidad es el miedo el que te paraliza. Y mientras más huyes, más fuerte se vuelve la moral de esclavo dentro de ti. Pero hay otro veneno en este proceso, la ira reprimida no desaparece. Fermenta dentro de ti. Se transforma en resentimiento. Y ese será el tema de nuestra siguiente parte. Vas a entender cómo el resentimiento es el combustible oculto de esta pasividad que llevas y cómo corroe tu vida desde dentro. Así que continúa. Las verdades más duras aún están por venir. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Ahora que entiendes cómo la moral de los esclavos moldeó tu miedo a la confrontación, es momento de mirar más a fondo uno de los sentimientos más corrosivos que genera, el resentimiento. Nietzsche fue un maestro al diseccionar el alma humana. Y pocas veces su análisis fue tan implacable como cuando describió el funcionamiento del resentimiento. En la genealogía de la moral, explica que el resentimiento surge cuando un impulso vital, el deseo de actuar, de afirmarse, de imponer la propia voluntad, se frustra y no puede manifestarse. Pero la energía no desaparece, se vuelve hacia adentro. Y en lugar de transformarse en acción, se convierte en veneno. El resentido es aquel que querría actuar, pero no puede. Querría confrontar al agresor, pero no se atreve. Querría reclamar su espacio, pero teme las consecuencias. Así que reprime esa fuerza y empieza a construir una narrativa moral para justificar su pasividad. Soy mejor porque no reacciono. Soy más noble porque perdono. Yo soy superior porque no me rebajo a discutir. Pero todo esto es una mentira. Detrás de ese discurso de superioridad moral se esconde una ira no reconocida, una frustración no procesada, una impotencia que pudre el alma. Y lo sientes, aunque no lo admitas. Cada vez que guardas silencio ante una ofensa y luego pasas horas imaginando lo que podrías haber dicho, eso es resentimiento. Cada vez que ves a alguien abusando de tu buena voluntad y, en lugar de afirmarte, solo acumulas amargura, eso es resentimiento. Cada vez que finges estar en paz, pero sientes una creciente amargura por no poder defender tus límites, eso también es resentimiento. Se nos advierte, la persona resentida no es solo una víctima. Es cómplice de su propia prisión. Al no confrontar el conflicto cuando es necesario, alimentas ese veneno dentro de ti, y con el tiempo, te destruye. El resentimiento crea un ciclo vicioso, mientras más huyes del conflicto, más resentido te vuelves. Mientras más resentido te vuelves, menos valor tienes para confrontar. Y así, te hundes lentamente en un estado de amargura y autocompasión. Lo más trágico, muchos se acostumbran a esta condición y comienzan a definir su identidad alrededor de ella. Se convierten en mártires voluntarios, orgullosos de su supuesta bondad, cuando en realidad son prisioneros de su propio miedo. Pero Nietzsche no creía que estuviéramos condenados a ese destino. Hay una salida. Un camino de transformación profunda. Y ese camino implica cultivar la voluntad de poder, la capacidad de afirmar tu existencia sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. La voluntad de poder hasta ahora has visto como la moral de los esclavos y el resentimiento moldean el miedo al conflicto y encarcelan la vida. Pero Nietzsche no era un pensador que se conformaba con diagnosticar los males del alma. Él buscaba caminos para superarse. Y la clave para romper esa prisión está en uno de sus conceptos más poderosos, la voluntad de poder. Un concepto que ha sido malinterpretado a lo largo de la historia. Algunos lo reducen a un deseo de dominar a otros. Un error grotesco. Cuando Nietzsche habla de voluntad de poder, habla de algo mucho más profundo, el impulso fundamental de la vida. Todo lo que vive quiere expandirse, afirmarse, crecer y superar sus propios límites. Esa es la voluntad de poder. Es lo que impulsa a la semilla a romper la tierra. Al cachorro a explorar el mundo. Al ser humano a crear, conquistar, trascender. Pero la moral de los esclavos intenta sofocar esa voluntad. Te dice, no afirmes tu deseo. No te destaques. No confrontes. No seas peligroso. Quiere que te conformes con un lugar pequeño, inofensivo, controlable. Pero cuando reprimes tu voluntad de poder, no desaparece. Se corrompe. Se vuelve contra ti.
Y de ahí nacen el resentimiento, la pasividad y la autocompasión. Recuperar tu voluntad de poder significa reconectarte con esa fuerza vital que te enseñaron a temer. Significa abandonar la ilusión de que la virtud está en la sumisión. Significa aceptar que la vida es conflicto y que confrontar conscientemente es un acto de afirmación, no de violencia gratuita. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que el miedo al conflicto no es una virtud, es un vicio heredado. Empezando por cosas pequeñas, aprende a decir no, a poner límites, a reclamar el derecho de existir plenamente. Cultivando el coraje para enfrentar los conflictos inevitables de la vida con conciencia y presencia. La voluntad de poder no es oprimir. Es dejar de ser oprimido. Es vivir con integridad, con la espalda recta, con el alma libre. La metamorfosis del espíritu. Nietzsche sabía que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso profundo. Un renacimiento interior. Y para explicarlo, nos dio una de las metáforas más brillantes de la filosofía, la metamorfosis del espíritu, del camello al león y del león al niño. Camello, el espíritu que carga con el peso de las expectativas ajenas, de las normas sociales, de las obligaciones morales impuestas por una cultura que venera la pasividad. El deber. La obediencia. La humildad. Tragar la rabia. Evitar el conflicto. El camello lo acepta todo. Es fuerte, pero es la fuerza de la resignación, no de la creación. Y lo peor, se enorgullece de su sufrimiento. Cree que mientras más se somete, más virtuoso es. El león llega un momento en que el camello ya no aguanta. Y entonces, nace el león. El espíritu que aprende a decir no. No a las imposiciones externas. No a la moral del esclavo. No a los roles sociales que lo minimizan. El león no quiere destruir por destruir. Lucha por un territorio interior donde pueda existir auténticamente. Pero para conquistar ese espacio, debe enfrentar al gran dragón, el tú debes. Un dragón cubierto de escamas. En cada escama, un mandato, tú debes ser dócil. Tú debes ser sumiso. Tú debes evitar el conflicto. Vencer ese dragón requiere coraje. Bebé el niño, solo después de esa lucha nace el niño. El espíritu renacido. Libre del peso del camello. Libre de la defensa del león. Ahora es creador. Ya no vive reaccionando. Vive creando. Sus propios valores. Su propia vida. El conflicto deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de expresión auténtica. Convertirte en quien realmente eres. Nietzsche nos desafía con una de sus ideas más profundas, llega a ser quien eres. Y nos advierte, no es un proceso automático. Es una lucha. Y el primer enemigo es el miedo al conflicto. ¿Cuántas veces has vivido para complacer a otros? ¿Para evitar el rechazo, el juicio, la crítica? ¿Has dicho sí cuando querías decir no? Cada vez que lo haces, te alejas de ti mismo. Nietzsche entendía que el conflicto es el lugar donde se forja la identidad. Sin conflicto no hay autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay autenticidad. Y sin autenticidad no hay vida plena. Solo un teatro vacío. El precio del silencio. Cada vez que eliges el silencio ante la injusticia, no estás siendo neutral. Estás reforzando la conducta que te oprime. Estás enseñando al mundo que aceptas ser tratado así. El silencio que crees que te protege, en realidad te expone. Cada límite no expresado es una invitación a que lo crucen. Cada verdad no dicha, una oportunidad para que la mentira reine. Vivir auténticamente requiere valentía. Y la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar incluso con miedo. Llamado final. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de callar, pregúntate, ¿estoy siendo sabio o estoy siendo cobarde? Porque convertirte en quien realmente eres no ocurre en el silencio complaciente. Ocurre en la afirmación valiente de tu existencia. En la confrontación necesaria. En el conflicto inevitable. Tú no naciste para ser un camello eterno. Dentro de ti habita el león. Y también el niño. Tienes la fuerza para decir no y la creatividad para construir una vida verdaderamente tuya. Pero eso requiere acción. Y requiere que empieces ahora. Si esto resonó contigo, escríbelo, elijo no callar más. Ponerlo en palabras ya es un primer paso para hacerlo real. Y no te detengas aquí. El viaje apenas comienza.